continuaré. Bueno, ya Carlos nos habló entonces de o sea, de cuál es como el save guess, ¿no? Del asunto. Eh, a ver si, no, tengo que dejarlo de este modo. Y yo continuaré con tratando de presentar estos tres, digamos, campos de cómo la serie, en tanto una forma, de acuerdo a las coordenadas que Carlos nos dio, presenta nuevos desafíos para el análisis audiovisual. Es decir, me parece que la serie como forma nos obliga a repensar ciertas categorías, estrategias, nociones incluso epistemológicas, teóricas, ontológicas de la naturaleza del discurso audiovisual. Y quienes nos dedicamos al análisis o a la teoría del audiovisual, que bueno, iba yo a decir análisis y teoría del cine, pero bueno, eso es precisamente una de las cosas que se ponen en cuestionamiento acá. Quienes nos dedicamos a nos interesa eso, pues no podemos hacernos tontos frente a los nuevos cuestionamientos que se nos traen. Me baso mucho en esta nueva manera de plantearlo a partir de este libro de Edward Branigan, que no sé si conocen. Me parece el subtítulo del libro bastante revelador de cuál es el punto del asunto. Proyectando una cámara, juegos del lenguaje en la teoría audiovisual, la teoría fílmica. Lo que hace ahí es estudiar los modos en los que estudiamos cine. Entonces él se pregunta por qué utilizamos metáforas corporales a veces para hablar de la cámara, diciendo la cámara gira a la derecha, la cámara se mete dentro del cuerpo, la cámara atraviesa una pared, decimos en alguna ocasión, la cámara tiene una vista de pájaro, decimos en otra ocasión. Entonces él se pregunta cuáles son las consecuencias de que asumamos que la cámara es un pájaro o es un cuerpo o es un fantasma que atraviesa la pared, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias en la teoría audiovisual y en la idea que tenemos de lo que es el cine al utilizar estas metáforas? Entonces, bueno, lo que me parece importante ¿por qué estoy trayendo a colación este libro? Porque me parece que a partir de esta reflexión de Branigan podríamos como continuar hasta donde él se quedó. Ese libro se publicó en el 2006, Branigan ya falleció, no se ha traducido al español, y me parece que todavía podemos continuar para pensar que la serie como nos trae la necesidad de pensar quizá la continuación, la segunda parte de los juegos del lenguaje, ¿no? Y son esos tres campos, el tema de la serialidad, el tema de repensar qué es una narración audiovisual y el tema del corte. Y ya Carlos les hizo spoiler de algunas de las ideas que yo iba a presentar. Entonces, el tema de la serialidad, ¿qué tenemos por la serialidad? Lo que tenemos aquí es, por un lado, la manera en la que se entiende la causa y el efecto, o sea, causalidad versus la secuencialidad, y por otro lado, la manera en la que se entiende un conjunto. Carlos es experto mucho más que yo en matemáticas, teoría de conjuntos, pero me parece que podemos pensar el conjunto y la secuencia guión causalidad, que no me parece que secuencialidad y causalidad sean la misma cosa, y el conjunto. Entonces, ¿qué entiendo yo por secuencialidad narrativa? Bueno, simplemente es la idea de que haya un uno al que le sigue un 2 o que si nos topamos con un 3 a esto hubo un 2 previo. Entonces, cuando nosotros entendemos a la serie como una cuestión secuencial, asumimos, me parece, que hay una razón por la que esto es el primero y no el segundo, o eso es el tercero y no el segundo. El modo más obvio y evidente de eso pues, son las secuelas. Y me parece que el caso de Star Wars es un poco revelador. Por un lado, son tres trilogías. Cada trilogía es secuela o precuela de otra, y al interior de cada una, cada película es secuela o precuela de otra. Pero también podríamos pensar, más adelante puse el póster por otro punto, la serie de Fargo, que quizá la conozcan. Fargo es esa película de los 90 de los hermanos Cohen, y hay una serie que en Latinoamérica la pueden ver en Netflix, que tiene varias que están ambientadas en el mismo lugar, ahí en Minnesota, y cada temporada sigue a diferentes personajes en diferentes momentos, pero hay ciertos guiños que podemos entender de cómo se relaciona una temporada con la siguiente.
Por otro lado, me parece que el asunto de la causalidad ya está en términos planteados de diégesis. Es decir, entendemos por diégesis el término que hoy creo que se ha popularizado como el universo, ¿no? Los diferentes universos. Eso no es, quizás así le llamemos hoy, pero es un término tan viejo como Aristóteles. Aristóteles ya discutía eso en la poética. Entonces, el asunto de la diégesis me parece como un lugar de discusión muy importante para entender las series. Es decir, en el caso de Fargo, en el caso de Star Wars, ¿cuáles son las consecuencias diegéticas de decisiones empresariales? Sabemos, por ejemplo, que cuando Disney compró los derechos de Star Wars, cortó de tajo todo lo que no sean las películas, lo cual trajo mucha molestia a los fans y demás, ¿no? Entonces hay, en todo el sentido, pues una decisión diegética por parte de Disney ahí. Y bueno, ahí está la cuestión de la secuencialidad y la causalidad, y lo que yo en este momento estoy pensando como un asunto del conjunto, quizá de un conjunto cerrado, un conjunto abierto, o cómo podremos entender eso, es el asunto de otro el lugar que me parece es como el más inmediato antecedente de la televisualidad, serialidad que estamos viviendo hoy, que son las narrativas ómnibus. Es un momento muy interesante, me parece que podemos ubicarlo de diversa complejidad. Por ejemplo, está el arco en el que nuestro primer personaje principal, porque eso cambia, que es el jefe de la oficina, renuncia a la oficina e intenta él crear su propia compañía. Esto se presenta a la mitad de la quinta temporada y se resuelve justo antes de que acabe la temporada. Digamos, es un arco que se desarrolla durante 5 episodios. Hay otro arco que es el de pues los dos, Romeo y Julieta, que se presentan en la serie, que claro, desde un inicio no están juntos. Uno sabe por los códigos de la televisualidad que van a terminar juntos, sabemos que en algún momento van a terminar juntos, pero esto tarda 3 temporadas en suceder. Y entonces hay otros arcos que inician en la segunda temporada y se resuelven en la 3, o que inician en la 3 y se resuelven en la 5. De las 9 temporadas de la serie, las primeras 7 tienen a un protagonista, el cual se va de la serie. Y entonces esto plantea entender al arco más grande de la serie como las primeras 7 temporadas, donde el protagonista, que el cual desaparece de la serie. Hay algunos análisis bien interesantes de la serie que proponen que ese no es el protagonista, sino este otro personaje. Si nosotros, y aquí hay una especie como de vista de paralaje, si el protagonista no es el jefe de la oficina, sino el personaje de Jim, por ejemplo, el Romeo de esta pareja, Romeo y Julieta, de pronto se abren otros arcos que ya no serían esos. Entonces, me parece que una sitcom tan compleja como The Office, sería una serie que se estudiaría en función de los arcos, no de los episodios o de sus temporadas. Diferente asunto es con How I Met Your Mother, que es otra sitcom, que me parece una sitcom muy mala. Además de que porque uno madura y se da cuenta de lo detestable que es el protagonista, ¿no? Cuando uno está en la secundaria, pues da risa, pero uno se da cuenta de lo patético que es, ¿no? Además de eso, me parece que es una serie que expone en su propio título el arco principal. O sea, la serie se llama Conocí a tu madre. Quienes vieron la serie recordarán que a lo largo de las primeras 8 temporadas van desfilando puras chavas con las que sale nuestro protagonista, y en cuanto aparece estas nuevas novias o citas que tiene, enseguida se nos dice, esa no es su mamá. La serie está siendo contada desde la perspectiva de el papá contándole a sus hijos cómo se conoció con su madre, con la madre de los niños, y toda la serie es como un flashback. Y entonces eso va sucediendo. Al final de la penúltima temporada, aparece otra mujer a la que conoce y él dice, y esa es su madre. Pues ya está, ya se resolvió el gran conflicto de la serie, cómo conocí a tu mamá, ahí está, se conocieron en una estación de tren, cuando ella llegó tarde, etcétera, ¿no? Bueno, la serie se extiende toda una temporada y media más. Entonces, este segundo arco que se abre, pues no nos interesa en lo más mínimo, y eso es lo que hace que la serie termine tremendamente mal.
y aburrida, ¿no? Parece porque es una serie que su propio título ya invitaba a leer la serie como, la sitcom como un arco, el arco de cómo conocí a tu mamá. Y cada una de las mujeres que van desfilando en la vida de nuestro protagonista pueden ser otros arcos. Hay algunas chavas con las que sale en 2 episodios, hay unas chavas con las que sale a lo largo de varias temporadas, diferentes arcos que de manera simultánea están jugándose en la serie. Un lugar más de una serie de artes es Arrested Development, una serie de comedia muy extraña, ¿no? Me parece un producto muy particular. La serie arrancó a principios de este siglo, la cancelaron, la retomó Netflix, pero los actores ya habían crecido y sin embargo, en la primera temporada que Netflix produce, que Netflix distribuye, porque no Netflix la produjo, ya habían pasado 7 años entre el momento en el que la Fox la canta. Entonces hacen muchos chistes de que, wow, parece que tiene mucho que no te veo. Pues sí, los actores se ven 7 años más viejos. A pesar de que diegéticamente están en el mismo día en el que se había cerrado la serie. Y luego, cuando Netflix ya compró los derechos, fueron unos 7 años después, es decir, 14 años después de la cancelación de la Fox. Y bueno, hay todo un asunto bien interesante. Netflix, con el creador de la serie, volvió a editar temporada que sirve de intermedio, y cambió el orden de los episodios y pasaron de ser 14 episodios a 22, cambió el clímax de la temporada, es decir, hay una especie de juego, de jugueteo a través de episodios, temporadas, secuencias, escenas o incluso planos. Y por último, una serie que se podría entender en términos diegéticos, quizás sea Better Call Saul, que es un spin-off precuela de Breaking Bad. Es decir, nos enfocamos en un personaje protagónico, que era un personaje, si bien muy chido en Breaking Bad, no era el protagonista. Y bueno, para mí es una serie genial, ¿no? Better Call Saul es mejor que Breaking Bad en muchos sentidos, me parece mucho mejor serie. Y me parece que en Better Call Saul podemos notar una distinción bien interesante. Ambas son creadas por el mismo tipo. Vince Gilligan creó Breaking Bad y, y escribió buena parte de la Biblia de Breaking Bad. También lo hizo con Better Call Saul. Párense acá, Biblia es lo que se entiende como una especie de documento donde se plantea qué es lo que va a suceder en la serie en términos generales, ¿no? Y cada uno de los personajes, más no es el guión de cada episodio. Y bueno, me parece que es bien interesante notar cómo en el caso de Better Call Saul, que ya está producida y pensada para plataformas en streaming, sus Breaking Bad, que fue producida y pensada para la televisión tradicional, con sus cortes comerciales, con la distancia de una semana entre episodio y episodio y la distancia de un año entre temporada y temporada, notamos ahí una manera distinta de plantear la estructura audiovisual, la narración, las escenas y las secuencias. Entonces, me parece que en todos estos casos lo que estoy tratando de señalar es cómo en las series podemos notar, es evidente el modo en el que se alimentan, se influyen y se subordinan decisiones estéticas, decisiones políticas, decisiones presupuestarias, decisiones de marketing. Ya nos cae mal Kevin Spacey porque fue acusado de haber toqueteado a un chavito, ¿no? Entonces vamos a sacarlo de House of Cards. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia narrativa al protagonista de esa serie, ¿no? Entonces, ahí vemos decisiones de todo tipo cuyas consecuencias se terminan evidenciando en las tramas y en las estructuras de las series mismas. Por último, entonces, ya uniéndonos con el asunto de Brannigan y ya a punto de finalizar la exposición, me parece que entonces el asunto del corte es el asunto esencial, diría. Y aquí me atrevo un poco a expandir el libro de Brannigan
diciendo que eso es lo que a él le faltó. Y este concepto de language games, ustedes sabrán que tiene una evidente influencia de Wittgenstein. El libro está pensado como una especie, él mismo lo dice, como una especie de traer las consecuencias de Wittgenstein a la teoría del cine. Es lo que él pretende en el libro, lo señala en el primer capítulo del libro. Yo diría que es un libro muy interesante, repito, yo recomiendo mucho la lectura y pensar el libro para el análisis de las series. Parece que un lugar más, el epílogo que faltaría al libro para decir hacia dónde podemos continuar la discusión es el corte. Y aquí presentamos la cinta de Moebius como un lugar donde las consecuencias del corte son abismales, ¿no? Son gigantescas, son importantes. Entonces sabemos cómo se forma una cinta de Moebius, ¿no? Si nosotros juntamos esta tira, como del lado izquierdo, tenemos un claro adentro y un claro afuera. El claro adentro es el rojo y el claro afuera es el azul. Para que uno pueda pintar ambos lados, tiene que despegar el lápiz y pasar al otro lado. Una cinta de Moebius, la cualidad que tiene es que uno puede pintar ambos lados de la cinta sin nunca despegar el lápiz de ahí. Ahora, esto es una otra manera de plantear lo que Carlos estaba diciendo hace un rato sobre el final o el no final. Las series son infinitas o no son infinitas. Claro, una cinta de Moebius no es infinito, sino que cuando nosotros decimos posicionarnos en un lugar de la cinta de Moebius, en ese momento se abre una adentro y una afuera. Me parece, a ver si Carlos no me corrige o me regaña al rato, ¿no? Me parece, yo diría, que la cinta de Moebius no es un lugar, no es una figura que tenga una adentro y una afuera, con excepción de cuando nos posicionamos en ella. Es decir, cuando nosotros ponemos el dedo en la cinta de Moebius, en ese momento se abre una adentro y una afuera. Si nosotros, digamos, quitamos el dedo, desaparece la frontera entre el adentro y el afuera. Y entonces, ¿qué es esto de poner el dedo? Es el sujeto, finalmente. O sea, es la decisión del sujeto. Y en términos de lo que estamos exponiendo acá, es una cuestión epistemológica de análisis. Es decir, el momento en el que yo decido plantearme ante el análisis serie y digamos, en términos de la anterior diapositiva, decido entender esta serie en términos de su episodio, en ese momento pusieron el dedo en la cinta de Moebius. Y se abrió la distinción entre episodio, temporada, arco, diégesis, spin-off, precuela, secuela, etc, etc, etc. El momento en el que ustedes deciden poner el dedo en otro lado de la cinta, ya se abre por temporada, ya se abre por arco. Entonces, eh, creo que lo que invita a pensar la cinta de Moebius es que el adentro y el afuera no están dados de antemano, no están ya dados, sino que están dados en el momento en el que el sujeto se posiciona frente a la cinta de Moebius. El momento en el que decide considerar para el análisis de tal o cual serie qué es una temporada, qué es un episodio, qué tipo de serie es. Y en el caso del asunto del arco me parece aún más evidente ahí. Y bueno, esto quería presentar. Por último, antes de pues, abrir una discusión, veo 30 mensajes en el chat, a ver si no son tomatazos que me están tirando a mí. Pues ese es el calendario de las próximas sesiones. Quería como adelantarles un poco, ¿no? Invitarles a que nos acompañen en todas estas sesiones. Dentro de un mes estará con nosotros Gastón Dersen, que se conecta desde Argentina, para proponer pues también una especie de introducción de contexto general a los modos en los que discuten y dialogan el cine, las series y los videojuegos, el modo en el que se han importado a las estructuras audiovisuales lo que los videojuegos aportan. Carlos ya había hecho una pequeña mención de eso, bueno, de eso tratará el asunto de Gastón. Quienes han jugado videojuegos pues sabrán que es un warp zone, ¿no? un lugar donde uno puede saltarse a unos niveles, ¿no? De algún modo pues por allá va la discusión.
El 25 de marzo está con nosotros Rodrigo Martínez para hablar de lo que él identifica como un capítulo, como una unidad expresiva. Ya señaló Carlos el asunto de la mosca en Breaking Bad, el asunto del episodio Bajo el agua en BoJack Horseman, y también hace ese análisis con el episodio de la gallina, que está en la segunda temporada de Orange is the New Black. Llama la atención que sean animales ahí, bueno, es otra discusión, ¿no? El 29 de abril estará con nosotros, Rodrigo Martínez está en la Universidad Autónoma Metropolitana. Gabriel Domínguez Partida estará en un análisis de arquetipos e iconografía de narcotráfico en la serie Narcos México, protagonizada por Diego Luna. Y bueno, hace un decoupage muy interesante de cuáles son las consecuencias estéticas de las series sobre narcos. Sabemos que fue una discusión que se presentó mucho hace un par de sexenios, ¿no? El 27 de mayo estará con nosotros Virginia Morazzo, que se conecta también desde Argentina, comparando las series audiovisuales, por un lado las de la televisión tradicional, el caso paradigmático que agarra es Dexter, y las series policíacas en el streaming contemporáneo, el caso paradigmático que agarra es Mindhunter. Entonces es una comparación de cómo se entiende una serie policíaca antes y durante el streaming. Y por último, el 24 de junio estará con nosotros Noé Sotelo, de la UNAM, que estará hablándonos concepto de la destinación siniestra en las series televisivas, y los capítulos paradigmáticos que va a analizar es el piloto de Breaking Bad, la primera temporada de Fargo, y cómo encontramos en estas series ecos del cine mudo, o sea, de los primeros cortometrajes de cine que se hicieron. Entonces, ¿y por qué razón? Es una de las cuestiones que él se plantea. Hay tantas series hoy cuyo protagonista es, si no un antihéroe, por lo menos cuando no un antihéroe, incluso un villano. Eso es algo que me parece muy interesante. Si alguien vio Ozark, por ejemplo, que su última temporada se estrenó, esto es otro lugar interesante, ¿no? No sé por qué se pone de moda de pronto, que la última temporada se divide en dos partes. Pues bueno, la primera parte de la última temporada de Ozark se estrenó la semana pasada. Me parece una serie bien interesante. No me parece muy buena la historia, me parece que la serie es medio malona en algunas cosas, pero algo que me parece muy buena la serie es cómo el personaje de la mujer, la esposa del que fungía como protagonista en la primera temporada, es una especie de Walter White. O sea, vemos en Breaking Bad cómo Walter White pasa de ser un tipo sumamente introvertido y vulnerable a ser un villano. Eso sucede en Ozark. O sea, esta mujer pasa de ser pues ahí alguien que ve cómo todo le sucede alrededor y está siempre en una posición vulnerable, a ser alguien que odias y que hace unas cosas horribles. Una excelente actuación también de esta actriz. Entonces, pues bueno, ahí vemos todas estas presentaciones, algunas de las ideas que Carlos y yo presentamos, y si no están ustedes de acuerdo con Carlos y conmigo, pues les digo que de todas maneras se conecten, porque tampoco ellos van a estar totalmente de acuerdo con lo que expusimos hoy, y bueno, de eso se trataría finalmente, ¿no? La discusión. Y pues espero que haya chance de algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias. Muy, muy interesante este recorrido por algunos datos que pues nos damos cuenta cuando estamos viendo la serie. Estamos más apegados a lo que es la anécdota que todo lo que conlleva, todo lo que implica ideológicamente, y cómo eso va abriendo toda una manera de ver la vida, ¿no? Es decir, es muy interesante esta cuestión justo de las pantallas, cómo nos están pues ya apabullando de una manera ¿no? Justo desde la exposición de Carlos hasta la tuya, Sergio, pues justo abarcamos tanto
perspectivas espaciales, como temporales, como de justamente temáticos, que es así como lo que nos va a influir también en nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? A mí me surgen, la verdad, varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué innovaciones exige la serie en contraposición al cine, al film? Obviamente hay otras preguntas que están surgiendo. No sé si quieras que directamente te pregunten o quieres que yo coordine. Levanten sus manos para que ya les vaya dando, por supuesto, la palabra. Mariana, ¿tú qué dices? Hola, hola, bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido una sesión sumamente estimulante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, mi pregunta, reflexión, tiene que ver con un poco con la exposición de Carlos. Entiendo que la hipótesis es que el formato de series de alguna manera está respondiendo a la concepción, a lo mejor a la concepción fenomenológica de hoy, el siglo XXI. Yo me pregunto como estudiante de literatura, bueno, como profesora de literatura, perdón, pero estudiante de toda la vida, no sé si de alguna manera el formato de la serie es permitido que desde el punto de vista estético y estructural, la literatura que lo ha hecho desde inicios del siglo XX, incluso desde el siglo XVI, haya podido tener un formato equivalente en las series. Esta complejidad, digamos, que se da desde el punto de vista literario, desde la novela, por ejemplo, con la unión de mundos paralelos, desde la poesía, con la creación de atmósferas. Pienso, por ejemplo, en El ruido de la furia de William Faulkner, en La broma infinita de Foster Wallace, incluso pues la serie de mundos, ¿no? Como el mundo que construye Donoso, Canetti. Me pregunto si no es que las series en sí están trayendo todas las posibilidades que la literatura en sí nos ha dado desde los inicios, digamos. Pienso también en el Quijote, ¿no? La complejidad estructural que tiene el Quijote, a lo mejor no había sido posible transmitir o trasladar al mundo audiovisual en el cine, pero sin embargo ya es posible con los formatos extensos, ¿no?, de la serie. Bueno, es una pregunta diagonal reflexión, me ha parecido sumamente interesante y yo creo que además podríamos quedar hablando. Respondería rápidamente eso. Yo tendría cuidado de no irme tan rápido y decir que todo ya estaba en la literatura. Pongo el ejemplo de la hipérbole o estas figuras retóricas que en el fondo vienen de la óptica. Entonces, la literatura ha importado cosas de otros lados. La pregunta sería si series revelarían que la propia narrativa, la narrativa, no la narrativa, la literatura ya era serial desde hace mucho tiempo. Eso es lo que queremos plantear con esto. Y en ese sentido, no sería la serie un formato ni una fenomenología, sino una forma estética estructural. Esa es nuestra hipótesis, ¿eh? Pero se puede discutir. Sí, o sea, estaríándoselo en términos de lo simbólico lacaniano y no de lo imaginario lacaniano, ¿no? Pero sí, eso que tú dices, sí estaría yo de acuerdo en que eso lo notas. Esto ya lo indicaba Eisenstein en 1917, cuando ponía ejemplos de cómo Proust ya había inventado el montaje paralelo. Entonces, con la literatura. Entonces, sí, es claro que hay, digamos, podemos ubicar antecedentes, sí. Me parece que de todas maneras, en tanto son dos, digamos, expresividades radicalmente distintas, el cine y la literatura. Por un lado están aquellas cosas que comparten o aquellas cosas donde podemos ubicar antecedentes en la literatura, y por otro lado también están aquellas cosas que no están en la literatura y que están en el audiovisual, ¿no? A él la referencia, aunque no me cae muy bien, pero la referencia por supuesto es Deleuze, ¿no? O sea, los nombres de esa cosa precisamente, ¿no? O sea, el tiempo y el movimiento. Y eso no lo tiene ninguna otra expresividad, la literatura no tiene tiempo y movimiento como del modo en el que lo expresan en el cine. Entonces, bueno, sí.
Sí, Susana. Hola, muy buenas tardes. Me parece muy interesante las exposiciones de ambos. Por supuesto que me declaro imposibilitada de conocer todo lo que han dicho, sobre todo en el número en el contenido de las series y de las series mismas, y también imposibilitada de alcanzarlos para poder acceder a estas series porque no soy consumista de los mismos. ¿Sí? Considerando que estamos en un periodo ya de casi 3 años de una contingencia sanitaria que activó el ocio, y de ahí viene parte de mis preguntas. Este elemento del ocio también lo están considerando dentro del análisis que ustedes hacen de la serie, considerando sobre todo que ahora parece que aquellos que no sabemos cuáles más importantes, bueno, ni siquiera sabemos cuáles son las series en boga, entonces yo ya perdí algo que se llama una disciplina o una especialidad en las series, porque efectivamente, digo, yo cuando me reunía con mis amigos, porque ahora no lo hago, en el café, comentábamos sobre libros, sobre lo que veía en el teatro, lo que veíamos esporádicamente en televisión, y ahora mi pregunta es precisamente en relación al elemento del ocio y hacia lo que yo debería de considerar cuando retome mi actividad social, de que me he perdido todas estas series, de que me he perdido todo este tiempo de ocio en algo que ahora es una especialidad, disciplina, que va a generar el... Digo algo rápido. Eso ya le ocurre a un amigo que cerró Facebook y me mandó un meme ayer que tiene 2 años que estuvo de moda. Entonces, él tiene 30 años. Entonces, bueno, eso ya ocurre. Pero la categoría de ocio nosotros la llamamos economía liminal, que es un problema que ya no es semiótico, hermenéutico, lingüístico, sino sino de relaciones con el placer-dolor. Entonces, eso que usted llama ocio es lo que nosotros llamamos como economía liminal. Y tiene que ver con un problema de visionado y tiene que ver con un problema de cómo esta categoría que se llama, yo no la sostendría, pero se puede problematizar con la categoría de prosumidor, el que produce al consumir. Y eso tiene que ver con los algoritmos y un montón de cosas bien interesantes. Sí, yo diría que, pues sí, Susana, siempre como importante reconocer o sea, justo lo que queríamos hacer era como señalar la complejidad de estudiar las series, y cómo estudiar las series nos obliga, especialmente a quienes nos queremos dedicar al análisis o a la teoría audiovisual, a replantear varias categorías que utilizamos con frecuencia, ¿no? Entonces ese era el interés. Pero no, yo diría que pues, hay muchas cosas que tampoco pasa nada si no las ves, ¿no? Al final lo importante es, también me parecería, esto se lo comento mucho a los estudiantes a veces, no crean que porque ustedes ven mucho cine, ustedes analizan cine, o sea, ver mucho cine no es lo mismo que analizarlo. Si así fuese, la gente que se le ha pasado toda su vida viendo telenovelas ya podría escribir tesis doctorales sobre el melodrama latinoamericano, y no lo puede hacer. Entonces, o quien consume mucha cerveza ya podría, ¿no? Y no. Entonces, me parece, es eso una razón por la que, al igual que Carlos, yo para nada defiendo la categoría prosumidor, que me parece muy engañosa, muy engañosa, en buena medida por esto, porque colapsa la idea de que si uno consume, uno produce, o cuando uno produce, uno consume, y uno puede pasarse toda la vida consumiendo telenovelas y eso no significa que entienda lo que está viendo, ¿no?
Entonces, así uno puede pasársela viendo series todo el día y eso no significa que entiendan. Ahora, digo algo también rapidísimo sobre esta pregunta. Cada vez más en las reuniones familiares con los amigos o por los memes, es parte más de la cotidianidad las series. Pero también comentar los memes, comentar los screenshots de WhatsApp, todo esto. Es decir, ahora es parte de la cultura cotidiana y en ese sentido hay una especie de colapso entre la alta cultura y la baja cultura. Pero además, en respuesta también a lo que comentaba Mariana, rápido lo digo, no solamente es una cuestión de categorías de análisis, sino también de problemas metodológicos. Pongo un ejemplo. O sea, cuando Sergio plantea la banda de Möbius y la cuestión del corte, como el sujeto dividido como corte lacaniano, este problema no se, es el mismo problema que tiene la física cuántica con la partícula onda, el colapso de la partícula onda cuando se introduce la cuestión del observador. Entonces, aunque ya lo hubiera dicho la literatura, no lo dijo la literatura. El problema es que las series de post-televisión o de streaming hoy se tendrían que abordar con nuevas categorías filosófico-epistemológicas, pero también metodológicas. Los fractales, la teoría de conjuntos postcantoriana con Badiou, o sea, un montón de cosas súper interesantes que corresponden más bien a la estructura narrativa o a la forma serie.